Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca. Te invito a acompañarnos. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida con Juan Diego Umpierres. Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Juan Diego Umpierres. Un gusto que me acompañes Frente a la Vida, tu espacio de reencuentro, de proporcionarte estos elementos y estas sustancias que hagan contenido, que hagan eco, más que en tu cabeza, en tu corazón. Siempre les digo que la gran transformación está en el alma, está más hacia el pecho. Quizás la mente entiende, pero quien termina comprendiendo la vida es el corazón. Y ayer decía que a veces le ponemos mucha pasión, y yo le digo, no le pongan tanto pasión a la vida, pónganle más alma, más alquimia, más transformación. Y eso es lo que hacemos cada tarde aquí Frente a la Vida, donde buscamos convocar a las personas que nos escuchan, no solamente en el carro, sino que también intersectan nuestra señal a través del internet, del mundo virtual. Así que te metes en el Facebook, pones Frente a la Vida, ahí está siempre montado el link, y por supuesto en todas nuestras páginas web, y en la noche te reencuentras con familia, te sientas para ver un espacio de sustancia, de contenido, porque cada una de estas entrevistas tiene la fuerza, tiene la contundencia de llevar especialistas, de seres que están en el camino del despertar de una conciencia elevada, diferente, que seguro puede darte un soporte maravilloso a tu vida. Redes sociales, Juan Diego Motiva en el Twitter, en el Facebook, y nuestro correo electrónico frentealavida@radiosucesos.net. Hoy me acompaña nuevamente nuestra querida amiga Gisela Echeverría. Ella es terapeuta sistémica en el área familiar también, y siempre es una degustación conversar con ella, porque el tema familia sigue siendo un tema neurálgico, cómo estamos viviendo ese maravilloso núcleo que a veces se convierte en algo no tan maravilloso, pero para eso la traemos, para buscar esas herramientas que pueden hacer, de una familia un evento, un pacto mucho más funcional. Bienvenida, Gisela, que gracias por estar acá. Muchísimas gracias, es un gusto para mí acompañarte de nuevo. Hoy te traje para tocar un tema que es la repetición de historias. A mí me llama la atención que a veces suceden eventos en patrones familiares, incluso muy atrás, eventos que en conciencia ni siquiera pudimos tropezar porque no conocimos a nuestros tatarabuelos. Sin embargo, empieza a haber como una cadena de repeticiones que parecen calcadas, en algunos casos incluso más agrias, poco amigables. Y quiero que un poco empecemos, más allá de abrir heridas, más bien sanarlas el día de hoy. Así que gracias por acompañarme. No, con muchísimo gusto. Me parece muy interesante esto que tú planteas, porque en efecto, cuando, por ejemplo, viene una pareja a consulta terapéutica y empezamos a hacer la búsqueda de cuáles son esos patrones de repetición que ellos tienen, cuál es la mochila aquella con la que vienen desde su familia de origen cargando y que la reproducen negativamente dentro de la relación de pareja, vemos que principalmente exploramos hasta la tercera generación y vemos estilos de comunicación. No voy a ir a algo mucho más profundo, ¿no es cierto?, que puede haber. Pero, por ejemplo, patrones de comunicación, comportamientos adictivos, comportamientos de aislamiento. Estos, por ejemplo, son los más frecuentes que uno ve. Si es que el bisabuelo, como digo, exploramos hasta la tercera generación, si es que el bisabuelo ha tenido consumo de alcohol o de alguna sustancia tóxica y tuvo 3, 4, 5 hijos. Esos hijos increíblemente repiten el patrón. ¿De qué? De consumo de alcohol, porque es un comportamiento aprendido que está normalizado y que sirve para la socialización. Uno de estos hijos, digamos que es el padre de quien está en consulta para mí, ¿no es cierto? Entonces, exploramos que esta persona de repente vio que su padre y su abuelo consumían alcohol y él vio un comportamiento de maltrato, por ejemplo, a su madre, y decide que él no va a querer repetir eso, ¿no?
él decide que no quiere repetir, Okay. pero por la fuerza del sufrimiento vivido en esos sistemas que están cargados de tensión y de ansiedad y muchas veces de maltrato, porque en el caso del alcohol una se cosa va relacionan, ligada, lamentablemente van ligados, entonces inconscientemente busca nuevamente repetir el patrón. Y posiblemente no lo haga con el alcohol porque lo detesta, pero de repente lo ve con una adicción al trabajo, al sexo, a la pornografía. Okay. Es decir, el comportamiento adictivo se repite. Ok, se busca una lealtad. Sí, inconscientemente suele haber estas lealtades invisibles, Okay. que creo que lo mencionamos la otra vez que hablamos contigo. Y en esa lealtad se reproduce un patrón que termina por también repetir la cadena de dolor y de sufrimiento que se ha generado en la familia. Entonces, cuando las personas vienen a consulta, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Que logren ver esta repetición y el daño, el perjuicio que les causa a su vida actual y que rompan esa lealtad. Porque efectivamente ya no van a poder cambiar el pasado, uno no lo logra, no va a poder cambiar ni el pasado, ni a sus padres, ni a los antecesores, nunca. Okay. Pero sí puedo cambiarme a mí mismo, que es lo único que tengo en las manos, y cambiar la historia que construyo con quien elegí como pareja y por lo tanto hacer ya una historia diferente posible también para nuestros hijos. Solo podemos cambiarnos a nosotros mismos y dentro del sistema que hemos creado a los que vienen después de nosotros. Voy a quedar el tema de parejas, porque usualmente cuando nosotros estamos en la búsqueda de ese encuentro, a veces nos sorprende el enamoramiento y nos ponemos un poco ciegos. Y claro, dice que el que siempre, está siempre claro, nos sorprende. sí, no, hay que hablarlo así. Yo ciegos. dice que Juan Diego es muy ácido. Quien está enamorado está ciego, literalmente. Absolutamente. ¿No? Y ahí se nos olvida No que importa la edad. cuando uno pacta con ese ser y entra dentro de un proceso de pareja, uno también pacta con la resonancia familiar de esa persona. O sea, eso que decían nuestras madres o nuestros padres, que tú no te casas con él, tú te casas con la familia de él, es totalmente cierto. Absoluto. O sea, ahí hay un contenido, me encantó eso que tú dijiste de la mochila. Es que ese ser viene con su mochila de heridas, de dolores, de tristeza, de taras, como las carga uno también, ¿no? Exacto. ¿Cómo reconocernos en pareja para entrar dentro de procesos más adultos? Pues mira, si es que tenemos claro que venimos cargando nuestra mochila, lo más honesto es poder abrir nuestra mochila ante la persona que hemos elegido como pareja y poder reconocer cuáles son aquellos dolores y aquellas heridas que se han traducido quizás en comportamientos que ahora perjudican la relación. Okay. Por ejemplo, es común que en las parejas se digan, es que tú eres grosero, es que tú eres la que hace no sé qué, es que tú, siempre se están culpando el uno al otro. Pero ¿qué pasa? Cada uno tendría que hacerse cargo de sus propios comportamientos y ver cuál es el origen. Muchas veces no relacionamos aquellas heridas y esos vacíos que han quedado en la infancia, en la adolescencia, y por lo tanto esos patrones de repetición que tenemos cargando, y culpamos al otro de lo que estamos viviendo en la relación, pero no nos hacemos responsables de que cuánto estamos contribuyendo nosotros. A mí me gusta poner esta metáfora. El conflicto en una relación de pareja es como tener en el medio un fuego encendido que no nos permite acercarnos. Okay. Y yo te voy a decir, oye, pero fíjate ese palito que tú estás poniendo, y tú me vas a decir, pero mira tú la rama que pones, y no mira ese tronco que tú pones, Claro. y el carbón que tú has puesto, ¿qué? Y resulta que ninguno se para a decir, pero mira, yo voy a dejar de poner mi carboncito. Así es. ¿Verdad? Sino que en la culpabilización del otro, entonces no logramos resolver nada. Solo cuando yo soy capaz de decir, a ver, si yo consumo alcohol, volviendo al ejemplo, si yo consumo alcohol y vengo de un sistema familiar en el que esto estaba normalizado y esto además está generando dolor y sufrimiento al interior de mi familia, lo lógico, lo racional, lo responsable, lo adulto, sería que yo busque una ayuda profesional para poder romper ese patrón, sanarme a mí mismo y entonces construir una nueva relación. Ok, con eso me voy a quedar para ver cómo lo abordamos. De acuerdo. Y muchas veces también en la pareja, todo lo que uno dice que falta, a veces lo que uno ni siquiera ha tenido capacidad de poner. Porque siempre les planteo que la pareja es un gran maestro, porque te enseña a negociar, te enseña a ver tus sombras, te enseña a entrar en profundas revisiones. Quizás eso que no soportas del otro, en el fondo son tus mordiscos y tus heridas, muchas veces
veces gritando. Hoy conversamos con Gisela Echeverría, ella es terapeuta sistémica de familia, toda una profesional en este campo. Además, vamos a ver por qué repetimos historias, sobre todo dentro del complejo pero maravilloso mundo de la pareja, aquí, Frente a la Vida. Regresamos Frente a la Vida. Hoy conversamos con Gisela Echeverría. Ella es, toda una especialista en el ámbito de la psicología sistémica de familia, todo un campo. Me encanta cuando se elabora el término sistémico. He venido insistiendo que al final todo en la vida termina siendo un sistema y que hay que abordarlo como un sistema. Estamos tocando el tema de las parejas porque usualmente o muchas veces estas parejas también repiten patrones, se empiezan a repetir patrones de sus padres, de sus abuelos, y un poco lo que habíamos conversado es que esta resonancia con nuestra propia historia muchas veces no la encontramos en los primeros conatos de acercamiento con este ser que conocemos. Eso es muy lógico, nadie va a mostrar sus sombras, todo el mundo muestra al comienzo su mejor cara, y entonces, como decía Jacques Lacan, decía que el amor no es otra cosa que entregar lo que no se tiene a quien no es, ¿ves? Hasta que después se denuden las historias. Pero ¿cómo hacer para entrar dentro de un capítulo más adulto? ¿Qué podemos elaborar para poder soltar las heridas sin miedo y hacer un pacto para no repetir esas historias que quizás podamos cargar? Mira, quizás lo que voy a decir pueda parecer utópico, pero yo pienso que sería maravilloso que todos pudiéramos tener desde etapas muy tempranas de la vida una educación emocional que nos permita estar muy cercanos a lo que ocurre en nuestro mundo interno, reconocer cuáles son las emociones que las distintas situaciones de la vida nos van dejando. A veces esto significa dolores profundos, traumas, heridas desde las cuales desarrollamos comportamientos de supervivencia que al fin y al cabo en la relación de pareja se traducen en cosas no deseadas. ¿A qué me refiero? Si es que yo he vivido con alguien en un sistema cargado de tensión, hay un libro muy famoso de Robin Norwood que se llama, por ejemplo, Mujeres que aman demasiado. Y entonces vemos cómo en sistemas donde ha habido dependencia emocional, en todos hay dependencia emocional, pero cuando hay una adicción presente, esta mujer se maneja con mucha soltura y mucha solvencia en relaciones netamente conflictivas. Sin embargo, cuando encuentra parejas que son razonablemente válidas y que no ofrecen ningún problema, las descartan. ¿Por qué? Porque se vuelven medio aburridas. Y esto es muy extraño. Entonces, la investigación que esta autora desarrolló determinó esto. Si es que yo vivo en un sistema cargado de tensión, lo mejor va a ser una relación de pareja en la que yo pueda manejarme con ese mismo nivel de tensión. ¿Por qué? No confío, pero increíblemente estoy ahí. ¿Por qué? Porque aprendí a manejarme así, aprendí a sobrevivir así. Lo otro no lo sé manejar. Entonces, ante un medio ambiente desconocido, huyo, salgo corriendo de la relación. Por eso digo, qué importante sería tener conciencia de que en esos sistemas familiares se van dejando las heridas y en esas heridas luego se traducen en problemas relacionales de la pareja. También si tuve una madre que fue distante, que no fue protectora suficientemente, que no acogía y no validaba las emociones, seguramente yo no voy a saber cómo hacerlo y voy a repetir ese mismo patrón con mis hijos. Voy a ser una madre muy distante. Pero hay dos maneras de reaccionar ante las situaciones que hemos vivido. Una, repetimos inconscientemente y otra, por la fuerza de lo que hemos vivido, nos oponemos. Entonces nos rebelamos. Entonces es probable que una mujer que no tuvo una madre, por ejemplo, no tuvo una madre y entonces resulta que se convierte en alguien hiperprotector de sus hijos. Afectivo, demasiado. Entonces no solo que les da amor, sino que se va al otro extremo, porque trabaja desde la carencia. En el caso de las adicciones, y perdona que te interrumpa, en esos hijos de padres adictos, quizás como tú decías, hay un cuadro de repetidores de adictos, pero hay uno que a veces sale abstemio. Eso pasa en el alcoholismo. Entonces como que alguien dice, no, pero va para el otro extremo inmediatamente, ¿no? Exacto, es por repetición o por rebeldía. Entonces hay mujeres también que detestan a un hombre que consuma alcohol, por ejemplo, si seguimos en ese ejemplo. Sin embargo, ella no bebe, ella no es una consumidora, o un hombre no es consumidor, pero extrañamente se relaciona con alguien que sí consume o tiene una adicción. Entonces es por esta fuerza inconsciente. ¿Cómo hacemos, dices tú, para ir a algo más maduro, más adulto? Darse cuenta. Esta es la primera tarea. Darse cuenta. Es un término gestálico maravilloso. Darse cuenta. Darse cuenta y entender qué es lo que yo vivo, qué es lo que me produce insatisfacción,
¿qué es aquello que me quita la paz? Muchas veces, como crecemos en esta ansiedad permanente, no nos damos cuenta que en realidad nuestro estado natural es el de la paz, si no la buscáramos con tanta insistencia. Claro. Y hay que reconocer cuáles son entonces aquellas situaciones de la vida que nos incomodan. Hay personas que cuando van a consulta dicen, yo me doy cuenta que tengo un resentimiento tan profundo con mi padre, porque pasó esto, otro, cuentan una historia. ¿Y esto cómo te está afectando? Quizás lo que hace es que tú te vuelvas rebelde o muy violenta con los hombres que llegan a tu vida. Es un patrón. Es un patrón. Entonces terminas liquidando a las posibilidades que tengas de compañía, de afecto, de amor en una relación de pareja por el miedo tan profundo y por el resentimiento a alguien que es una persona para ti vigente, por supuesto, porque es tu padre, es tu origen, hay que honrarlo, es parte de tu sistema, pero es tu sistema de origen. Entonces el sistema que tú vas a crear puede estar limpio, liberado de estos sentimientos cuando tú te haces cargo de ellos. Si es que estamos próximos entonces e identificamos, si estoy triste, ¿de dónde me viene esta tristeza? ¿Cuál es el origen? ¿Qué es lo que pienso cuando estoy triste? ¿Y qué he hecho hasta ahora? No solamente es cuestión de evadirse, de ponerlo debajo de las 7 alfombras, ¿no? Esto hace un ruido terrible y termina por dañar tu mundo emocional. Muchas veces luego vemos que las personas empiezan a verse como víctimas, a verse como pobrecito yo, pobrecita yo, que no he logrado alcanzar la felicidad. ¿Pero por qué? ¿Cuáles son los interruptores? Entonces, entender el mundo emocional significa estar atento a lo que hay que resolver en realidad. La incomodidad es un anuncio de que tenemos que resolver algo. Claro, y hacernos cargo. Por eso cuando la crisis y la incomodidad toca, termina siendo una buena noticia si te haces cargo, si la haces conciencia y logras en algún punto entender de que eso está llegando para ejercer las transformaciones necesarias. Eso. Te voy a dejar un tema. Claro que sí. Que también que se repite mucho en las historias, que son los maltratos. Uno a veces encuentra relaciones cíclicas que tú dices 20 años de golpe, 20 años de maltrato. Esto no tiene género. O sea, yo siempre digo que el maltrato es el maltrato. Pero ¿por qué? ¿Por qué repetimos esos patrones? Si mi padre o mi madre fue un maltratador, ¿por qué entonces en mi vida conyugal o de pareja yo tengo que ser un maltratado, un maltratador? ¿Qué los une? Te dejo esta máxima. Por ahí un día escuché que el buen trato une, pero el maltrato también une. Sí, ¿cómo no? Así es. Hoy conversando con Gisela Echeverría, ella es terapeuta sistémica de familia. Todo un gusto tenerla hoy. Conversamos porque repetimos historias, sobre todo dentro del marco de la pareja, aquí frente a la vida. Regresamos frente a la vida. Hoy conversamos con Gisela Echeverría y estamos hablando del ámbito de las repeticiones, esos sistemas, sobre todo en el mundo de la pareja, que es donde aparentemente vienen a constelarse todas las trabas, todas las resonancias familiares, todas las repeticiones, pero si la ejerces con adultez, la pareja termina siendo un gran campo para el crecimiento de cada uno de nosotros. Te había dejado un poco el cuestionamiento del maltrato une. Parece curioso, pero tú dices, estas relaciones se convierten en cíclicas, no han terminado nunca. Indudablemente el miedo es un factor humano, además, esto no hay que enjuiciarlo, cada quien puede captar y transformar su miedo a medida de sus posibilidades. Pero ¿por qué son cíclicas? ¿Y por qué cuando revisamos atrás también vemos que provienen de padres maltratados o maltratadores? Y así vamos pasándonos, como quien dice, la herida de una generación a la otra. Esto es lo que se llama la repetición inconsciente y la elección inconsciente de pareja. Tiene que ver un poco con lo que decíamos antes. Hay un autor, Harville Hendrix, que menciona algo que me parece súper interesante. Él habla de la imago. ¿Qué es la imago? Es una especie de mapa mental que se nos va formando en nuestros primeros años de vida y está construido de retazos de la mirada de nuestro papá, del color de la piel de mamá, del color del pelo, de los olores que había en esa casa donde crecimos, de los tonos de voz, de los ambientes, ¿sí? Todo esto va construyendo una especie de mapa mental. De repente pasan los años y cuando tú eres adulto o ya eres grande y conoces a alguien, ves a alguien y dices, parece que lo conozco de toda la vida, seguro es de vidas pasadas, ¿no? Y resulta que tiene que ver mucho con el imago, con la imago.
esta imagen mental previa que está grabada en nuestro inconsciente y que de repente la persona que conocemos nos despierta. Es como que calza perfectamente en eso que ya conocíamos. Y del estudio que este investigador hace con 5,000 parejas, ve que efectivamente las parejas tienen cosas muy parecidas de los padres, pero especialmente lo más parecido son las cosas negativas. Así es. Las cosas negativas. Dentro de la psicología analítica se dice que usualmente cuando no conocemos a la persona en conciencia terminamos haciendo pareja con lo peor del otro. Claro, y entonces resulta que desde las heridas que hemos tenido nos abrazamos y nos encontramos, pero cuando no tenemos claridad en que las parejas, esto que tú planteaste me parece súper importante, la pareja es una oportunidad, puede ser un maestro. La persona que llega a nuestra vida quizás no tenga que quedarse para toda la vida con uno, pero el tiempo que está tiene una función de maestro, de enseñarnos, de ser como un espejo en el que vamos a reflejarnos aquellas cosas que todavía tenemos que resolver. Pero a veces son los maestros más oscuros y terribles, pero siguen siendo maestros. Hay parejas muy agrias, muy difíciles, que vienen a molestar o a abrir nuevamente nuestras heridas, pero terminan dándonos una maestría en la vida. Exacto. Entonces, partamos del maltrato que tú decías. ¿Cómo alguien, una pareja que me maltrata, puede ser un maestro? Bueno, quizás tú provienes de un sistema familiar así. Al principio la pareja no te va a golpear, pues. Empiezas con una etapa de galanteo, donde te vas reconociendo, surge el enamoramiento, vas ganando confianza. Más adelante surgen los problemas. Después del desencanto entra la lucha del poder. Es todo un proceso que viven las parejas. Pero si es que esto se caracteriza por el maltrato, seguramente para qué te va a servir o cuál es la enseñanza que te va a quedar de allí, tal vez sea precisamente oponerte al maltrato, saber que nunca más vas a querer aceptar maltrato en tu vida, ¿no es cierto? Tal vez tengas que aprender cómo poner límites, tal vez debas aprender lo que no pudiste aprender en casa, lo que no te enseñaron, que una pareja no puede surgir de una relación asimétrica, porque en esa asimetría siempre va a haber abuso y el que está en esta posición de maltratado va a terminar odiando al que está acá arriba. Y en esas relaciones, si es que en algún momento se rompen, pueden ser que se vuelvan así, del otro lado. Y entonces nunca logras tener el equilibrio. Es que el maltratado y el maltratador se dan la comidita. Esto suena muy difícil, pero hay una relación donde se retroalimentan muchas veces los dos. Y cuando hay esas diferencias, se impone el poder. Y una relación que esté en poder siempre deja a otro en déficit. Y en la pareja donde hay déficit no puede funcionar. Exacto. Ahora te pregunto, Gisela, también muchas veces constelamos o buscamos inconscientemente un reflejo de nuestros patrones paternos en la pareja. Sí. Hay cuando dice, pero se casó con una igualita a su madre. Eso. ¿Ves? Eso tiene que ver con eso. Exactamente, porque es este patrón inconsciente, este modelo inconsciente. A ver, en la familia, en casa y en las relaciones que tenemos con nuestros padres, aprendemos las primeras nociones de quién somos y de cómo son las relaciones de pareja. Entonces, de la forma en la que vemos que mamá y papá se comportan y se relacionan entre sí, nos surge la noción de lo que es una pareja o de lo que no debería ser una pareja. Y de la relación que mantenemos con mamá y con papá, surge también la idea y la noción de nuestro propio valor y de cuánto merecemos el amor y el buen trato en nuestras vidas. Entonces, la intención, cuando tú logras ver todo tu sistema familiar, es poder definir, en esta familia, ¿cómo se mostraba el amor? ¿Se podía hablar del dolor y de las cosas que afectaban? ¿Había libertad para expresar, para comunicarse? ¿La comunicación era respetuosa? ¿Tenías tú que hacer el papel del payaso para hacer reír a todo el mundo o tratar de sacarle una sonrisa a la madre que siempre estaba sufrida y acongojada porque soportaba maltrato? ¿Qué eras? ¿Cuál era tu rol dentro de esa familia? ¿O tuviste que ser la pareja emocional de mamá porque papá estuvo tanto tiempo ausente? ¿O tuviste que ser la madre de tus hermanos o el padre de tus hermanos y por eso postergaste tus propias necesidades personales a favor de este sistema al cual todavía sientes que le debes muchas cosas y por lo tanto ahora estás tan cansado que ni siquiera tienes ánimo para estar con tus hijos? Así es. Entonces, todo lo que vivimos allí, en ese sistema original, en este sistema de origen, quiero decir, va a terminar configurándonos
y aunque no queramos, inconscientemente vamos a traducirlo en comportamientos que muchas veces, como decía antes, pueden ser negativos. Así es, ahí tocaste los roles. Cuando se mueven los roles dentro de la pareja, la cosa se complica porque hacen cualquier cosa medio pareja. Estamos cerrando el programa, quisiera que en 30 segundos pudiéramos decirles, bueno, que no tenemos que esperar que el semáforo se ponga en rojo. O sea, también podemos ir viendo que cuando se pone en amarillo podemos buscar ayuda y tomar conciencia, sobre todo para no repetir historias en las parejas. ¿Qué les aconsejas? Sabes que esto sería fantástico, ¿no? Claro. Que pudiéramos a los primeros signos de incomodidad y de malestar tomar conciencia de que este es un anuncio, esta es una advertencia, y tener la honestidad y la humildad para poder decir, a ver, no me estoy sintiendo bien, no estoy sintiéndome cómodo o cómoda, entonces busco ayuda, busco primero conversar, si es que estoy hablando en pareja. Esto me está pasando, me doy el permiso, la autorización de expresar mi incomodidad, y si es que podemos resolverlo juntos, esto es una maravilla. Con ayuda profesional se trabaja mucho más pronto, porque vemos cosas que no podemos ver por nosotros mismos, con el ojo del tercero. Pero si es que no puedes hacerlo en pareja, entonces autorizarse también a pensar que el único derecho que tenemos, el derecho y la obligación que tenemos en la vida es buscar nuestro bienestar, buscar tener paz. Un proceso de paz personal contribuye a cualquier proceso relacional, afectivo, emocional, y lo único que queremos en realidad es que ojalá haya cada vez personas más sanas que puedan construir sistemas más sanos también. Gracias, Gisela. Siempre un gusto tenerte, y además te vamos a traer muchas veces porque aquí todo, bueno, una cantidad de temas los cuales podemos entrar en aguas profundas pero necesarias. Me quedo con la reflexión, hagan crisis. Las parejas que se salvan son aquellas que prenden la luz a mitad de la noche y dicen algo está pasando. Esos síntomas que empiezan a hablar de las alarmas, cuando uno los afronta con adultez, siempre son parejas funcionales que logran eso, resolver conflictos y aportar de ser esos núcleos que después pueden llevarnos a familias también funcionales. Si te llevaste algo en tu corazón, seguimos sumando conciencia aquí, frente a la vida. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los triunfos no se miden por las victorias. Habrá derrotas que más temprano que tarde agradeceremos y evaluaremos como éxitos favorables. El tren pasa siempre, mientras estemos despiertos, frente a la vida. Nuestra cita mañana 18:30 en Radio Sucesos, 21 horas por Telesucesos.